Buenos días. La situación que se vive en Venezuela es tan dramática, donde se ha perdido no solamente las condiciones materiales de vida en cuanto a medicinas, comida, eh, la vida ha perdido valor en sí misma, y esto se refleja justamente en la cantidad de gente, en los millones de venezolanos que siguen saliendo fuera del territorio, desplazados por una situación económica, social y política. La desesperación es tan grande que cualquier atisbo de esperanza se convierte en realidad en una fuerza potente que le crea a la gente un poco la expectativa de que hay cosas que deberían resolverse hoy o deberían haber sido resueltas ayer. Y esto, por supuesto, hace a mucha gente víctima fácil de cualquier engaño, cualquier estafa, como muchos de esos comentarios o análisis que circulan de manera masiva por las redes sociales, algunos de ellos con nombre y apellido, otros escudados pues en el anonimato. Pero en realidad hay una gran superficialidad que no permite entender qué es lo que realmente está pasando. Por eso yo me he propuesto compartir con ustedes estas observaciones que no necesariamente son o están inspiradas por una idea de ser optimista o pesimista, sino un poco hacer constatación de situaciones que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando y darnos una idea sin pretender ser pronosticadores de oficio, darnos una idea de más o menos qué es lo que podría pasar. Recientemente, hace unos días, se celebró una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo lo que ellos han denominado la fórmula ARRIA, que básicamente significa invitar algunos factores, algunos actores del país afectado para que expliquen la situación, aun cuando este país no sea miembro del Consejo de Seguridad. Sobre este marco se expuso pues una vez más en otro foro internacional la gravísima situación de Venezuela. Pero para tener un contexto de lo que está pasando hay que recordar que esta no es la primera vez que esto se plantea en la Organización de las Naciones Unidas. No es la primera vez que en Venezuela, por ejemplo, o que la situación de Venezuela se ha planteado en foros tan importantes como la Organización de los Estados Americanos. Y esto es lo que cada vez que esta situación ocurre, se propaga pues la esperanza de mucha gente pensando que hay acciones que seguramente van a venir pronto. Pero cuando nos ponemos pues un poco a desagregar pues los elementos de esta situación, nos damos cuenta de que lamentablemente la percepción y los tiempos de la diplomacia internacional carecen por completo del sentido de urgencia del grave problema, del drama que hay en Venezuela. Por eso no podemos hacernos ningún tipo de ilusión, yo no diría la menor ilusión, ningún tipo de ilusión con este evento que ocurre en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sencillamente porque por la naturaleza misma de este Consejo hay 3 países que tienen derecho a veto, 2 de los cuales tienen relaciones comerciales con Venezuela, lo cual no quiere decir que apoyen irrestrictamente el régimen venezolano. Me refiero a Rusia y a China. Sin embargo, no es un problema de que tengan el veto, sino que sería algo que no se corresponde con lo que ha sido la práctica, el desarrollo de la geopolítica a nivel internacional, que se ventile pues un problema tan grave de esta naturaleza y que se le pida una especie de placet o de aprobación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una actuación. Lo que está ocurriendo acá en realidad es que se está configurando un expediente muy denso, voluminoso, de el problema, como lo dijo el representante de Brasil, creo que fue el ministro de Relaciones Exteriores o el presidente, cuando dijo Venezuela ha roto la armonía en la región. Entonces hay un expediente donde hay elementos concretos como el caso de la cantidad de venezolanos que han tenido que ir a otros países a vivir, pero aparte de eso, en ese expediente hay otros factores que han ido siendo agregados por los países que se sienten afectados, de tal manera que la percepción de este problema que pueden tener países como Colombia, Perú, Brasil,
impactados directamente por el desplazamiento de venezolanos y por el desplome del Estado venezolano, no es, digamos, la percepción que pudiera tener, por ejemplo, un país como los Estados Unidos, que sin duda lo vemos como un aliado en todo este desarrollo, pero que la manera como el desplome del Estado venezolano afecta a los Estados Unidos es diferente. Es porque esto permite que se instale, en lugar de un Estado que está sujeto a unas leyes y que tiene unas responsabilidades que debe cumplir con esa comunidad internacional, tenemos lo que se conoce como un Estado fallido, con un gobierno forajido. Esto quiere decir que Venezuela, en el marco internacional, es un país, es una tierra de nadie, donde en realidad no hay un Estado que ejerce el poder, sino es una mafia que controla el Estado y que está vinculada a negocios como el lavado de dólares, el narcotráfico, el terrorismo, negociaciones directas, tratos directos, por ejemplo, con grupos paramilitares y con la guerrilla, de manera que ya deja de ser un sujeto formal de derecho para convertirse en un transgresor, no solamente de su propia legislación, de sus propias leyes, sino también de las expectativas que hay en el derecho internacional, de las obligaciones que debería cumplir este país. Ir al Consejo de Seguridad o que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas escuche o se entere o se documente sobre esta situación, simplemente lo que permite es seguir avanzando en un proceso que está configurando la irreversibilidad de una intervención militar internacional en Venezuela. Como lo he titulado en este mensaje de hoy, no se trata de que esta intervención militar internacional, que en mi opinión es irreversible, debe o requiere una aprobación por parte de las Naciones Unidas. Esto va a ser más que todo el producto de la respuesta de varios países afectados directa o indirectamente, que se van a ver forzados a intervenir, a actuar en contra inclusive de declaraciones públicas que han hecho algunos representantes calificados, como el caso de Colombia. Ya existe el convencimiento, así como hemos transitado todo un proceso para llegar al convencimiento de que no era posible una salida electoral porque el régimen había prácticamente eliminado toda posibilidad de una solución institucional. También se ha logrado que en los diferentes países haya el convencimiento de que efectivamente no hay otra manera de salir del régimen de Nicolás Maduro que sea por la vía de la fuerza. De manera que vemos que hay un cambio en la percepción de todo el empeño y de todo el interés que se había puesto inicialmente en buscar soluciones temporales a los desplazados venezolanos, construyendo refugios, buscando recursos para darles asistencia que sin duda la necesitan. Vemos que ahora el foco de atención está en explorar la manera y el momento en que se va a producir esta inevitable intervención militar internacional en Venezuela. Frente a esta situación, quienes deben plantearse qué van a hacer son las diferentes facciones en las Fuerzas Armadas venezolanas, que tendrán que definirse si efectivamente se suman a lo que es un clamor popular en Venezuela para derrocar a la tiranía, o si por el contrario mantienen sus lazos y mantienen una posición de defensa de un régimen que no solamente se ha convertido en un régimen de Estado fallido o de gobierno forajido en el concierto internacional, sino que de la misma manera como el régimen chavista está destruyendo a la República y a la nación venezolana, de la misma manera ese régimen está destruyendo, está acabando con las Fuerzas Armadas. De manera que la inminencia de esta intervención militar internacional, que seguramente se despejará en las próximas semanas, en los próximos meses, debe provocar un necesario proceso de reagrupamiento, de revisión de la correlación de fuerzas en el seno de la institución militar venezolana, que sin duda será o tiene que ser uno de los factores decisivos en este proceso, bien sea porque apoye esta intervención militar internacional o porque sencillamente esta institución sea definitivamente arrasada y sometida, producto de una falta de visión y de claridad del momento dramático que vive la República.